Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo ya he acabado la vuelta 37. Vamos a comenzar la vuelta 38, donde vamos a hacer 3 puntos en nuestro color de base. Tenemos uno en el marcador, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos en verde. Por eso no he cerrado este punto, porque íbamos a cambiar. Hace 1, 2, 3 en verde. Volvemos a cambiar. Hacemos 2 en beige. Uno y 2. Aquí. Y ahora vamos a hacer 13 en verde. Antes habíamos hecho 11. Bueno, pues ahora vamos a hacer 13. Y haciendo esto, hemos llegado a la mitad de esta cenefa. Esta vuelta es la que marca el centro o la mitad, con lo cual a partir de aquí lo que vamos es a ir repitiendo a la inversa. Ahora, o sea, ahora al principio era creciendo y luego será ya disminuyendo el dibujo que no los puntos, ¿eh? Los puntos tenemos que mantenerlos igual, si no se nos cierra la mochila. La cantidad de puntos hay que mantenerlos. Vamos a ver. Aquí. Entonces, la secuencia esta vez, pues es 3 en beige, 3 en verde, 2 en beige, 3 en verde. Repetimos 2 en beige, 3 en verde, 3 en beige. Esa será la secuencia. Hemos llegado a los 2 en beige, 1 y 2, y ahora hacemos nuestros 3 en verde, uno, 2, 3, y los 3 que nos tocan en beige, que es 1, 1, 2, 3, y luego ya es repetir otra vez lo mismo. Otros 3, 1, 2, 3, y volvemos a repetir esta misma secuencia. Entonces la secuencia va a ser 3 beige, 3 verde, 2 beige, 13 verde, 2 en beige, 3 verde, 3 beige. Y así es como va quedando esto. Bueno, pues hemos llegado al ecuador de la cenefa. Llegando al ecuador de la cenefa significa que a partir de aquí hacia arriba es lo mismo que desde aquí hacia abajo. Entonces, en esta vuelta que vamos a comenzar, que sería nuestra vuelta 39, es exactamente igual a la vuelta 37, ¿vale? Porque hemos marcado la 38 como ecuador. Bueno, pues ahora esta vuelta que vamos a empezar sería igual a esta que tenemos aquí. ¿Me estáis viendo? No sé si estoy poniendo esto bien. Aquí. La vuelta que comenzamos es
la misma que nuestra vuelta 37. Es decir, tenemos 2 puntos beige, 5 puntos en verde, aquí 2 en beige, 11 en verde, 2 beige, 5 verde, 2 beige. Exactamente igual. Con lo cual tenemos 2 puntos en beige y yo pues me he adelantado aquí y ya lo he cerrado, así que lo vuelvo a abrir porque hay que cambiar el verde. A ver, es que no sé si esto me está enfocando bien y no sé si me estáis viendo bien. A ver, aquí hemos dicho que 2B, 5 verde. Entonces aquí vemos cómo caemos a la misma altura de la vuelta 37. Porque ahora ya es el efecto espejo. Lo mismo que hemos hecho, ahora a la inversa. Y aquí este cuadradito, pues antes lo íbamos aumentando, pues ahora a partir de aquí va a ir disminuyendo hasta llegar de nuevo al piquito. Aquí haremos 2 en beige, uno, 2, y vamos a hacer 11 en verde. Visto así vuelta a vuelta, no resulta tan complicado, ¿verdad? O sea, cambiar de color y tal, en cierta forma también es como distraído, porque hacer siempre igual del mismo color puede resultar un tanto monótono. Mientras que aquí, pues con la idea de que vamos cambiando de color, vamos creando un dibujo, pues la verdad es que resulta bastante ameno. Y haciéndolo así, vuelta a vuelta, pues al final un patrón que vemos el dibujo un poquito complicado y confuso, al final pasito a pasito, pues no resulta tan complicado. Hay algunos patrones que sí, ¿para qué? Pero bueno, no es el caso. Nosotros estamos haciendo uno sencillito. Hemos comenzado con cenefas simples, sencillitas, para irle cogiendo un poco el ritmo. Una vez hemos hecho una sencillita, hemos pasado a otra un poquito más complicada y hemos ido avanzando así poquito a poquito, en progreso, hasta llegar a nuestra super mega guay cenefa que tenemos aquí. Ahora repetimos 5 puntos en verde, pero para el tiempo que hemos llegado a esta cenefa ya teníamos un poquito de práctica en cenefas más sencillitas. 1, 2, aquí hemos hecho 5, pues aquí igual. 3, 4, 5, y no seas tan rápida, no seas tan rápida, que tenemos que cerrar con el beige aquí. Y hacemos nuestros puntos correspondientes en beige, que serían 2, 1 y 2, y esto se vuelve a repetir. A toda la vuelta volvemos a repetir este mismo patrón. Y si veis como el dibujito ya nos va indicando que se está cerrando nuestro rombo.
y el efecto que va creando. Es que es muy bonito. Es que es muy bonito porque según cómo lo mires, mirad, tenemos este dibujo aquí, pero es que en el medio nos va creando otro. Ay, es que es muy bonito. A mí esta técnica es que me gusta muchísimo. Me encanta, me encanta. Me gusta. Bueno, pues yo ya he llegado al final de la vuelta 39. He acabado con los 2 puntos en beige que corresponde a la secuencia. He empezado mi nueva vuelta en el primer punto, he enganchado el verde, porque ahora hacemos 7 puntos en verde. Nuestra vuelta 40, que es esta, corresponde a la vuelta 36, que sería esta de aquí. 1, 2, 3, 4. Aquí se nos ve un poquito el hilo, lo acomodamos. 5, 6, 7 y hacemos nuestros 2 puntos en el color de base. Y vamos cerrando el dibujo. Aquí lo vamos cerrando. Vamos a cambiar de nuevo al segundo color, en mi caso el verde, para hacer 7 puntos en verde. Antes habíamos hecho 9, ¿verdad? Bueno, pues ahora son 7, porque vamos quitando uno de cada lado. Y así vamos cerrando nuestro rombo. Aquí vamos, vamos que nos vamos. Y esto va creciendo, se va formando y le vamos viendo el efecto. Cambiamos al beige y hacemos nuestros 2 puntos que marcan el rombo. 1, 2, volvemos a cambiar. Y si aquí hemos hecho 7 en verde, perdón, 7 en verde, pues aquí volvemos a repetir 7 en verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Volvemos a cambiar y hacemos 1 en beige, que fue el primero que hicimos de la secuencia. Aquí 1. No vamos a cambiar porque empezamos de nuevo la secuencia con 1 y aquí sí que cambiamos para comenzar nuestra segunda secuencia. Con lo cual tenemos un punto beige aquí al principio, 1 beige, 7 verdes, 2 beige, 9 verdes, 2 beige, 7 verdes, 1 beige y volvemos a comenzar. Y así repetimos toda la vuelta hasta volver a llegar aquí, que tenemos que acabar también con 1 en beige.